Nunca vieron llegar los aviones. No en la tranquila hora antes del amanecer, ni en la orgullosa mañana de invierno cuando Tokio creía que la guerra ya estaba ganada. Pero en ese día de 1942, mientras las sirenas aullaban sobre una ciudad que nunca había imaginado el miedo, Japón descubrió una verdad que no estaba preparado para enfrentar. Los estadounidenses apenas comenzaban a luchar. La guerra se había movido rápidamente a través del Pacífico, demasiado rápidamente, susurraban algunos dentro del alto mando japonés. Las victorias en Filipinas, Malaya, Hong Kong y las Indias Orientales neerlandesas habían creado una ilusión de inevitabilidad. Las calles de Tokio resonaban con confianza. Los periódicos proclamaban el destino. Los almirantes hablaban de una conquista medida en meses, no en años. Pero bajo ese triunfo, una pregunta persistía, una que solo un puñado de líderes se atrevían a expresar. ¿Qué sucede cuando una nación construida sobre la industria, la resistencia y la pura determinación decide levantarse de su mayor derrota? La respuesta llegó no como una armada, no como una invasión, sino como un puñado de bombarderos B-25 abriéndose camino a través del Pacífico. Una misión tan improbable que incluso sus pilotos no esperaban regresar. Un ataque tan pequeño que apenas rasguñó la ciudad que golpeó. Sin embargo, sacudió a un imperio hasta su núcleo. Porque a veces la historia no gira en torno al tamaño de un golpe, sino a lo que obliga a una nación a ver. El Pacífico a principios de 1942 era un mapa marcado por las victorias japonesas. Desde las costas de Malaya hasta las ruinas de Manila, los estandartes imperiales se alzaron con una velocidad asombrosa. Para el mundo exterior, parecía un nuevo imperio siendo esculpido en meses, una campaña tan rápida que incluso los analistas experimentados en Washington y Londres luchaban por comprender cuán completamente se había desplazado el equilibrio de poder. Sin embargo, dentro de los círculos de mando de Japón, el ambiente era más complicado. El almirante Isoroku Yamamoto, arquitecto del ataque a Pearl Harbor, entendía mejor que la mayoría lo que el imperio había despertado. Había estudiado en los Estados Unidos. Había caminado por las calles americanas, visto sus fábricas y respetado su potencial industrial. Las victorias podían ganarse rápidamente, sí, pero las guerras de resistencia eran otro asunto. Y los Estados Unidos, advirtió, sobresalían en la resistencia. Sin embargo, Japón celebraba como si la guerra ya estuviera decidida. Los informes de Filipinas, Malaya y las Indias Orientales neerlandesas pintaban un cuadro de avance imparable. Las tropas se movían con precisión ensayada. Los aeródromos caían uno tras otro. Las líneas de suministro parecían seguras. El Estado Mayor Imperial hablaba abiertamente sobre expandirse más profundamente en el Pacífico, en Australia, en el Océano Índico, en cualquier lugar hacia donde los llevara el impulso. Pero Yamamoto sabía que el impulso no era un plan. Y la victoria no era una garantía. Dentro de los más altos consejos de Tokio, visiones rivales chocaron. Los incendiarios del ejército exigían una mayor expansión, convencidos de que América era blanda, incapaz de sostener una guerra prolongada. Su confianza crecía con cada transmisión que alababa las conquistas del imperio. En sus ojos la vacilación era debilidad. Yamamoto estaba al otro lado de esa división. Insistió en que Japón tenía 18 meses, no más, para forzar un acuerdo negociado. Cada frente adicional que se abría, cada isla lejana que se capturaba, drenaba los preciosos recursos que Japón no podía reponer. Reservas de petróleo, astilleros, pilotos entrenados, no eran infinitos. Advirtió que después de la ola inicial de triunfo, el imperio estaría sobreextendido, expuesto y vulnerable. Pero la cautela en el Tokio de tiempos de guerra era una virtud peligrosa. Los amigos temían que la disidencia abierta pudiera costarle la vida a Yamamoto. Algunos le instaron a quedarse a bordo de su buque insignia, el Yamato, donde el alcance de los extremistas políticos no podría sin encontrarlo fácilmente.
Incluso allí, el almirante trabajaba bajo el peso de una realidad que pocos querían reconocer. Japón había despertado a una nación mucho más grande y capaz de lo que sus primeras victorias sugerían. Mientras Japón debatía su futuro, Estados Unidos enfrentaba su propio ajuste de cuentas. Pearl Harbor había desgarrado el sentido de seguridad de América, pero los portaaviones sobrevivieron y en esas cubiertas yacían las semillas de un nuevo tipo de guerra. Las fábricas rugieron con vida. Los programas de entrenamiento se aceleraron. Lo que la nación carecía en fuerza inmediata, lo compensaba con determinación. Pero América necesitaba algo más que preparación. Necesitaba una chispa, un acto lo suficientemente audaz como para decirle al mundo que los Estados Unidos no estaban vencidos. Esa chispa vendría de un plan tan audaz que rozaba lo imposible. Lanzar bombarderos terrestres desde un portaaviones para atacar las islas japonesas. Una misión con pocas probabilidades de éxito, sin garantías y sin un camino claro de regreso. Sin embargo, era precisamente el tipo de misión que podría cambiar el peso moral de una guerra. Y así fue. El ataque llegó a Tokio en minutos, pero sus ondas de choque viajaron mucho más lejos. Cuando los bombarderos B-25 de Jimmy Doolittle despegaron del USS Hornet y atacaron el territorio japonés, los daños físicos fueron limitados, pero el impacto psicológico fue sísmico. Por primera vez en siglos, la patria japonesa había sido violada. Las sirenas resonaban en barrios que se creían intocables. Los civiles se apresuraron a buscar refugio. El mito de la invulnerabilidad, alimentado por meses de triunfos, se desmoronó en una sola mañana. Dentro del mando militar japonés, la respuesta fue inmediata y visceral. La incursión no fue simplemente una vergüenza, fue un presagio. Yamamoto entendía lo que significaba. Si un puñado de aviones estadounidenses podía penetrar las islas principales ahora, ¿de qué serían capaces en un año? ¿2 años? ¿Y si los estadounidenses fueran lo suficientemente audaces como para intentar una misión así tan temprano en la guerra? ¿Qué ferocidad desatarían una vez que su plena capacidad industrial estuviera en marcha? Esta realización encendió el cambio estratégico más trascendental de la Guerra del Pacífico. El liderazgo japonés se sintió obligado a responder con un golpe decisivo, algo tan espectacular que restaurara la confianza en casa e intimidara a Estados Unidos para negociar. Yamamoto propuso la operación, que creía lograría esto. Una emboscada masiva cerca de un pequeño atolón que el mundo apenas conocía. Midway. La lógica era simple. Atraer a los portaaviones estadounidenses restantes a una trampa, aplastarlos y cerrar la puerta del Pacífico antes de que Estados Unidos pudiera reconstruirse. Sería una repetición de Pearl Harbor, pero esta vez en los términos de Yamamoto. Se reunieron portaaviones de flota poderosos, acorazados, cruceros y destructores para la operación. Miles de marineros se prepararon para lo que muchos creían que sería la batalla culminante de la guerra. Sin embargo, la misma urgencia creada por el raid de Doolittle también condujo a errores. Japón apresuró el plan. Las estimaciones de inteligencia eran optimistas. Las comunicaciones se volvieron fragmentadas. Las unidades clave fueron enviadas simultáneamente a las Aleutianas en una distracción que diluyó la fuerza. El imperio se estaba estirando demasiado en el momento en que más necesitaba cohesión. Al otro lado del océano, Estados Unidos estaba leyendo señales, literalmente. Los criptoanalistas de la estación IPO habían descifrado partes críticas del código naval japonés. Sabían que Midway era el objetivo. Conocían el momento. Y entendieron que esta era la oportunidad que América había estado esperando. Cuando llegó la batalla en junio de 1942, se desarrolló con una intensidad caótica. Los bombarderos en picado estadounidenses descendieron sobre los portaaviones japoneses en el preciso momento en que sus cubiertas estaban abarrotadas de aviones de reabastecimiento y torpedos armados. En menos de una hora, 3 de los portaaviones de primera línea de Japón estaban en llamas. El cuarto siguió poco después. Un solo ataque desesperado de los asaltantes de Doolittle, pequeño en escala,
casi simbólico, había desencadenado una reacción en cadena que desgarró el núcleo de la aviación naval de Japón. Midway fue más que una derrota. Fue una amputación estratégica, cuatro portaaviones perdidos, cientos de pilotos de élite desaparecidos, mecánicos y tripulaciones de cubierta irreemplazables aniquilados. El impulso ofensivo de Japón, construido durante meses, se detuvo en una sola semana. Y en ese vacío de poder, pronto surgiría una nueva batalla. Una batalla no librada en el océano abierto, sino en una isla remota, donde la jungla, la lluvia y la pura voluntad pondrían a prueba a cada soldado que tocara sus costas. Ese lugar era Guadalcanal. Aproximadamente 500 palabras. Puntos de inflexión y consecuencias. El cambio, los fracasos, los costos humanos y materiales. Las secuelas de Midway no trajeron claridad al alto mando japonés. En cambio, produjo un silencio que ocultó la magnitud del desastre. Las noticias sobre los cuatro portaaviones perdidos se restringieron a los círculos navales más altos. Los oficiales en el campo, los soldados en islas distantes e incluso muchos comandantes de alto rango seguían creyendo que la operación había sido un éxito. Esta ilusión llevó a Japón hacia una de las campañas más difíciles de la guerra. Con la fuerza de portaaviones dañada pero no completamente reconocida como incapacitada, Japón aceleró su avance hacia el sur. El plan era audaz y, en teoría, lógico. Al apoderarse de Nueva Guinea y las Islas Salomón, las fuerzas japonesas podrían cortar la línea de vida entre los Estados Unidos y Australia. Si Australia quedara aislada, las operaciones aliadas en el Pacífico colapsarían debido a la tensión logística. Era una estrategia que buscaba recuperar el impulso a través de la geografía y la presión, incluso cuando Japón estaba perdiendo su irreemplazable fuerza de aviación naval. El centro de esta estrategia se convirtió en una isla remota con densas junglas, crestas ascendentes y un tramo de costa lo suficientemente grande como para albergar un nuevo aeródromo. Esa isla era Guadalcanal. Para Japón, el aeródromo prometía dominio sobre las rutas de navegación que abastecían a Australia. Para Estados Unidos, el mismo aeródromo representaba una amenaza que no podía ser ignorada. Cuando el reconocimiento estadounidense confirmó su construcción a mediados de 1942, las implicaciones fueron inmediatas. Si Japón completaba y defendía el aeródromo, los aliados se enfrentarían a una base hostil directamente en su ruta de suministro. A pesar de la escasez de portaaviones, aviones, tripulaciones entrenadas y experiencia anfibia, Estados Unidos decidió atacar antes de que la pista pudiera volverse completamente operativa. Los desembarcos en Guadalcanal en agosto de 1942 marcaron la primera gran ofensiva americana de la Guerra del Pacífico. Para muchos de los Marines que pisaron la playa, fue un momento de tensa incertidumbre. Habían entrenado para este momento, pero pocos habían experimentado el combate. La jungla era densa, la visibilidad limitada y el enemigo silencioso. Sin embargo, en las primeras horas, las tropas estadounidenses capturaron el aeródromo inacabado casi sin resistencia. Ese éxito temprano llevaba a una peligrosa tentación de subestimar la lucha que se avecinaba. Al otro lado del agua, en las islas de Tulagi, Gavutu y Tanambogo, la situación era muy diferente. Allí, las unidades japonesas experimentadas lucharon con una intensidad inquebrantable. Las posiciones defensivas fueron talladas en las laderas de las colinas. Las ametralladoras fueron posicionadas para crear campos de fuego superpuestos. Los francotiradores se escondían en los árboles, cuevas y estructuras colapsadas. Cada avance requería asaltos coordinados, granadas, cargas explosivas y una alerta constante. Las bajas aumentaron drásticamente. Los Marines comenzaron a entender que esta no sería una campaña fácil ni corta. Cada cresta y cada barranco contenía peligro. Cada yarda de terreno requería esfuerzo y sacrificio. A medida que estallaban las batallas aéreas sobre la isla y se intensificaban los enfrentamientos navales en las aguas circundantes, quedó claro que Guadalcanal ya no era una operación limitada.
Se estaba convirtiendo en una lucha por el control de todo el Pacífico Sur. Suministros apilados en las playas bajo constante amenaza. Los pilotos lucharon en largas misiones con poco descanso. Los marineros se prepararon para batallas nocturnas con un enemigo hábil en la oscuridad. Los soldados en el terreno descubrieron el costo total de una campaña, definida no por maniobras rápidas, sino por la resistencia, la deserción y la constante presencia del peligro. Las consecuencias fueron profundas. Guadalcanal obligó a Japón a entrar en un combate desgastante que no podía sostener. Forzó a los Estados Unidos a adaptarse rápidamente, aprendiendo guerra anfibia, supervivencia en la jungla y coordinación entre servicios bajo fuego. Y reveló una verdad que daría forma al resto de la guerra del Pacífico. La victoria no vendría de golpes rápidos o batallas individuales. Vendría de la resiliencia, de la logística y de la disposición a soportar meses de dificultades en un lugar donde nada venía fácil. Aproximadamente 400 palabras. Perspectivas americanas y globales, lecciones estratégicas, reacciones políticas y el cambio de curso de la Guerra del Pacífico. Para los Estados Unidos, Guadalcanal fue más que una operación militar. Era una declaración de que la nación había superado el shock y la recuperación, y había entrado en una nueva fase de determinación. Los primeros meses después de Pearl Harbor se habían definido por la defensa, las medidas de emergencia y la retirada constante de las posiciones aliadas a través del Pacífico. Guadalcanal cambió esa trayectoria. Señaló que los Estados Unidos estaban preparados no solo para resistir, sino para tomar la iniciativa, incluso cuando el equilibrio de fuerzas aún era incierto. Los líderes estadounidenses entendieron lo que significaba este cambio. El general Douglas MacArthur vio la campaña como un salvavidas para Australia, una garantía de que los aliados retendrían una base avanzada indispensable para futuras operaciones. El almirante Chester Nimitz reconoció a Guadalcanal como un laboratorio en el que la Marina y el Cuerpo de Marines se vieron obligados a adaptarse a nuevas realidades: guerra anfibia integrada, presión aérea constante y las complejidades de luchar a través de miles de millas de océano. Cada día en la isla producía nuevas lecciones en logística, coordinación y resistencia. Dentro de la comunidad aliada más amplia, la reacción fue igualmente significativa. Australia, que había temido el aislamiento tras la caída de Singapur y los ataques a Darwin, vio en Guadalcanal una prueba tangible de que Estados Unidos comprometería su fuerza en la defensa de la región. Los observadores británicos, aún recuperándose de los reveses en Asia, notaron que la persistencia estadounidense en una isla remota contrastaba marcadamente con el impulso anterior de Japón. Incluso lejos del Pacífico, en las capitales de toda Europa, los analistas señalaron el cambio como evidencia de que la ofensiva del eje finalmente había alcanzado su límite. La respuesta de Japón reveló una perspectiva diferente. Mientras las transmisiones oficiales minimizaban la magnitud de los combates, las comunicaciones internas reflejaban una creciente preocupación. La pérdida de iniciativa era inconfundible. Lo que había comenzado como una estrategia para aislar a Australia se había convertido en un esfuerzo defensivo para mantener el terreno que consumía barcos, aviones y tropas veteranas. A medida que los combates se intensificaban, los comandantes japoneses solicitaron refuerzos que no podían ser proporcionados. Los oficiales navales comenzaron a preocuparse por el suministro de combustible, la escasez de tripulación aérea y la creciente efectividad de la inteligencia estadounidense. El imperio estaba descubriendo el peso acumulativo de una guerra larga para la cual no se había preparado completamente. La importancia global de Guadalcanal no residía solo en las batallas en sí, sino en lo que representaban. Por primera vez en la Guerra del Pacífico, los aliados habían detenido un avance japonés y obligado al enemigo a una lucha prolongada. La campaña expuso debilidades en la estrategia de Japón y destacó la fuerza del apoyo industrial estadounidense, incluso en las primeras etapas. Subrayó que las futuras victorias dependerían de la paciencia, la coordinación y la capacidad de soportar dificultades, tanto como de tácticas audaces o ataques repentinos.
En ese sentido, Guadalcanal fue un punto de inflexión, no porque terminara la guerra, sino porque reformuló las expectativas. El mundo vio que los aliados podían disputar la iniciativa. Japón se dio cuenta de que las victorias tempranas no eran garantías de éxito a largo plazo. Y los Estados Unidos demostraron que podían soportar la carga de una campaña desgastante lejos de casa, sentando las bases para el largo camino por delante. Aproximadamente 400 palabras. Final legado histórico, reflexión emocional y CTA. La historia del raid. Doolittle, Midway y Guadalcanal no es simplemente una secuencia de batallas. Es un registro de cómo pequeñas acciones pueden redirigir el curso de una vasta guerra, y cómo la determinación puede convertir la duda en impulso hacia adelante. La incursión en sí causó poco daño físico, pero se convirtió en un catalizador, obligando a Japón a tomar decisiones que llevaron a consecuencias graves. Midway siguió, remodelando el equilibrio del poder naval. Guadalcanal vino después, exigiendo resistencia, sacrificio y una nueva comprensión de lo que la guerra del Pacífico requeriría de quienes la lucharon. Para los estadounidenses que desembarcaron en esas playas en 1942, el costo no se medía en gráficos de estrategia, sino en largas noches, alta humedad y la constante presencia del peligro. Muchos nunca habían visto combate antes de pisar la isla. Para cuando terminó la campaña, habían vivido escasez, enfermedades, ataques aéreos repentinos y la presión constante de un enemigo decidido. Su experiencia se convirtió en una base para todo lo que siguió en el teatro del Pacífico. Demostraron que los Estados Unidos podían luchar en terrenos desconocidos, lejos de casa, contra un oponente hábil e implacable. Para Japón, esos eventos marcaron el fin del avance rápido que había definido la guerra temprana. Revelaron los límites del impulso y expusieron el riesgo estratégico de malinterpretar a un oponente. El imperio entró en una nueva fase, en la que los recursos ya no se extendían para satisfacer la ambición, y donde cada decisión llevaba consigo consecuencias que no podían ocultarse ni revertirse. La confianza que había definido el invierno de 1942 dio paso a la sobria realidad de que la guerra no terminaría rápidamente ni en términos favorables. El legado de esos momentos interconectados se extiende más allá del campo de batalla. Nos recuerdan que los puntos de inflexión a menudo aparecen inesperadamente. Un pequeño ataque puede alterar los cálculos. Un portaaviones perdido puede redefinir la estrategia. Una isla remota, apenas conocida por la mayoría de los estadounidenses, puede convertirse en el escenario donde se pone a prueba y se demuestra la determinación de una nación. Estos eventos enseñaron a las futuras generaciones que el poder no se mide solo en números, sino en resistencia, liderazgo y la disposición a adaptarse frente a la adversidad. Al mirar hacia atrás, la pregunta que queda no es solo qué ocurrió, sino qué significó. ¿Qué nos dicen estas batallas sobre el costo de la guerra, la naturaleza del coraje y las decisiones que moldean la historia? Si esta historia te hizo pensar en los puntos de inflexión ocultos del pasado, considera compartir tus pensamientos. ¿Qué momento de esta campaña te parece el más decisivo? Y si quieres explorar más historias que dieron forma al mundo en el que vivimos, únete a nosotros para el próximo capítulo de nuestro viaje a través de la historia militar.